Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar del análisis de la entrevista a profundidad. Debes recordar que en la sesión pasada estuvimos hablando de lo que era una entrevista a profundidad, aquella entrevista en la que nosotros como entrevistadores vamos a fungir como aprendices. El entrevistado nos va a enseñar, vamos a aprender de él y debemos de ir de lo general a lo particular, debemos establecer rapport o confianza y debemos de dejar que el entrevistado se explaye. No debemos limitar, no debemos coaccionar y no debemos interrumpir. Esas fueron las pautas generales que dimos. Ahora acompáñame a ver el análisis de esa entrevista. Lo primero que vas a hacer una vez que tengas la entrevista hecha es la transcripción verbatim de esa entrevista. Vamos a ver en esta ocasión un pequeño extracto de una entrevista que hicieron hace tiempo compañeros suyos. La entrevista es sobre psicología forense. El entrevistador o entrevistadores son Aguilar Ochoa, Nidia Patricia y Torres Cuevas, Perla Lisset. El entrevistado es la psicóloga Miriam, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Número 1. ¿Cómo fue que decidió estudiar psicología forense? Mira, decidí estudiar psicología porque cuando de recién ingresé a la carrera no había decidido que la rama de la psicología que quería era la forense. Decidí porque me llamó la atención, en la prepa empecé a buscar opciones de carreras y esta fue una de las que me gustó más. Y hice mis trámites y más que nada fue por eso sentí afinidad por lo que persigue la carrera como objetivo. Puede parecernos en ciertos puntos incoherentes. Por ejemplo, donde dice lo que más me gustó, que me gustó más y hice, hice. Es transcripción verbatim. Verbatim viene del latín y es una copia fiel. Si se equivoca, si usa muletillas, si se ríe, si tose, todo debe de estar ahí. Por eso es transcripción verbatim, fiel, sin modificar nada. 2. ¿De qué manera influye la psicología forense en tu vida cotidiana? Hago gran parte de mi día y las psicólogas que trabajamos aquí nos dedicamos a trabajar en asuntos de aquí, por ejemplo, en horario laboral es de 9 a 3, sin embargo, yo me llevo trabajo a mi casa. Las capacitaciones constantes, realmente esta área de la psicología es como una preparación continua, talleres, diplomados y trabajo que se realiza aquí. Realmente abarcan la mayor cantidad de tiempo en mis horas al día. Como ya dije, el primer paso es transcribir. Para ese proceso, escucharemos muchas veces la entrevista e iremos rescatando partes. Debo mencionar que hay programas que transcriben las entrevistas, pero casi siempre lo hacen omitiendo cosas. Entonces, eso sería falta de ética si omitimos cosas que nos dijeron en la entrevista. Ahora, usted o ustedes, después de haber transcrito, escuchado y vuelto a escribir las preguntas de su entrevista, seguramente conocen cada línea a la perfección. Un análisis de cualquier tipo implica un modo de pensamiento, se refiere al examen sistemático de algo para determinar sus partes, las relaciones entre las partes y su relación con la totalidad. Analizar es buscar patrones. En cualquier situación social que usted esté estudiando, observará conductas y artefactos. Si ha registrado lo que la gente hace y dice, ha sido capaz de hacer inferencias sobre lo que ellos hacen y lo que ellos saben. El análisis implica buscar la forma de pensamiento del entrevistado. Eso implica el análisis. No hacer inferencias y buscar la forma de comportamiento del entrevistado. Patrones culturales y situaciones sociales. Hay una importante diferencia entre el concepto de cultura y el concepto de situación social. La situación social se refiere al flujo de la conducta o actividades que se lleva a cabo por la gente o actores en una ubicación particular o lugar. Como entrevistador e investigador, estamos expuestos directamente a una situación social. Observa, por decir ejemplos,
gente cruzando las calles, haciendo cola en la ventanilla del banco, atendiendo a los niños en una guardería o comprometidos en una discusión en una sola sala con un gran jurado. Una situación social es observable y es algo en lo que podemos participar para cambiarlo, ya sea de manera positiva o negativa. Veo que una persona de la tercera edad va a cruzar la calle y trae un bastón o una andadera. ¿Puedo cambiar eso? Sí, si lo ayudo a cruzar la calle sin peligro. Eso estoy impactando de manera positiva. De manera negativa no hago nada y me quedo observando a ver si lo atropella. Eso es una situación social. La cultura, por otro lado, se refiere a los patrones de conducta, artefactos y conocimiento que la gente ha aprendido o creado. La cultura es una organización de cosas, el significado dado por la gente a los objetos, lugares y actividades. Toda sociedad humana está constituida para descubrir los significados culturales conocidos por los integrados a esa cultura. El análisis de la entrevista es el primer paso que va más allá de la simple descripción de conducta y de cosas para descubrir el significado cultural de esa conducta y de todas las cosas que usted ve. La cultura es la definición que nosotros le damos a las cosas de acuerdo a lo que conocemos. O cómo deben ser las cosas de acuerdo a lo que conocemos y a lo que dictan las reglas. Eso es la definición cultural. Consideremos y vean el siguiente dibujo. Dos sujetos, un hombre y una mujer, sentados en una mesa o sentados a una mesa. Consideremos el siguiente dibujo esquemático de una situación social. Una descripción de esta situación podría leerse como sigue. Dos individuos están sentados en objetos de madera, están enfrentados uno al otro, entre ellos hay una gran plataforma de madera sobre 4 patas, la plataforma de madera está al nivel de pecho, sobre la plataforma hay varios objetos, los individuos inclinan sus cabezas levemente hacia los objetos directamente enfrente de ellos, ocasionalmente mueven sus manos manipulando todo o parte de cada objeto enfrente de ellos. Sus pies descansan sobre el piso, pero ocasionalmente los cambian de una posición a otra. Cada individuo está vestido. Algunas veces sus ojos se enfocan uno a otro en objetos más distantes. Es una situación social. Es lo que yo veo. Es lo que se puede describir. Esta descripción, hecha por un observador, no da muchas claves sobre el significado de la situación social y casi no incluye información cultural. Por ejemplo, mediante más observación participante e indagación, se podría descubrir que esta situación social estaba constituida culturalmente en cualquiera de las siguientes formas. 1. Puede ser que estén ahí por la investigación de un hecho delictivo. 2. Por una entrevista de trabajo. 3. Porque están realizando o aplicando un test psicológico. 4. Es la mesa de un restaurante donde 2 personas están leyendo el menú. 5. Una sesión usando libros para explicarlos. 6. Un lugar donde 2 personas están preparándose para un encuentro de ajedrez. Suposiciones hay muchas. Usted probablemente esté pensando en otras posibilidades. Permítame ahora definir culturalmente esta situación social mediante el siguiente diagrama. El lugar es una biblioteca, los actores son estudiantes, la actividad es estudiar, objetos, silla, mesa, libros, etc. Las metas, estudiar para un examen parcial. El flujo de conducta representado en el dibujo ha tomado significado y organización. Se ha definido. La cultura es la definición de la situación. Situación social, algo que podemos describir y de lo cual suponemos. Cultura es la definición de esa situación social. Ahora, debe ser obvio que en sus notas o entrevista usted no ha sido un desconocedor del tema, ni ajeno o completamente ignorante. Ya ha registrado muchos significados culturales identificados a través de la observación participante o conocidos de antemano.
Efectivamente, si estudió una mesa de trabajo en una biblioteca, sería difícil hacer y registrar observaciones descriptivas sin identificar alguno de los significados culturales mostrados arriba. Sin embargo, no puede dar esto como un hecho sin un análisis cuidadoso y más observaciones. Y si estudia una situación social no familiar, encontrará que mucho de lo que usted ve y escucha tiene pequeños significados. Todo lo que vemos y escuchamos tiene significados. Entonces se presentan los dominios culturales. Los dominios culturales son una categoría de significado cultural que incluye otras categorías más pequeñas. Considere un sujeto que apareció antes que los miembros del jurado, los testigos. Una vez que esta gente ha sido definida como testigos, no volvimos a verlos simplemente como personas, sino como una clase particular de persona en el jurado. Testigo es una categoría cultural, una unidad básica de significado cultural en el contexto de los jurados. Sabíamos que era una categoría de significado cultural que incluía otras categorías más pequeñas, porque el juez dijo cosas como: ahora vamos a escuchar a un testigo experto, o ahora escucharemos a un testigo de la defensa. Es decir, clases de testigos era un dominio cultural importante en esta escena. Otro ejemplo, si yo digo alumnos, ese es mi categoría, mi dominio cultural, mi categoría cultural. Las subcategorías en las que se divide son alumnos aplicados, alumnos destacados, alumnos sobresalientes, alumnos irreverentes, alumnos incumplidos, alumnos irresponsables, etc. Alumnos es mi dominio cultural, pero puede tener muchas subclasificaciones como las que mencioné ahorita. Espero que vayas entendiendo, porque esto se te debe de grabar para realizar las tablas del análisis de la entrevista una vez que la hayas realizado. Continuamos. Consideremos un ejemplo de dominio cultural de otra sociedad. La categoría amigo, Cabagayán, en la cultura Tausug incluye 8 tipos de amigos. Este grupo filipino, descrito por Kiefer en 1968, organizan las personas en los siguientes tipos de amigos: amigo ritual, amigo estrecho, amigo casual, oponente, enemigo personal, seguidor, aliado y neutral. Clases de amigos puede ser un dominio en su cultura, pero ello probablemente no incluye todos los tipos usados por los Tausug. Advierta que ellos incluyen aún los enemigos personales en la categoría de amigos, probablemente porque mediante una ceremonia especial tales enemigos pueden ser transformados en amigos rituales. Te estoy dando un ejemplo de otra cultura. Amigos. Ellos, el dominio cultural es amigos y la subclasificación o subdivisión es hasta los enemigos. Amigo. Amigo es un término abarcativo, término primario o dominio cultural. La relación semántica o conector, en este caso nos dice, es una clase de. El significado son los términos incluidos o los términos secundarios. Y nos dice que son enemigos personales, amigos rituales, hipócritas, falso amigo, convenenciero, etc. Ese es el tipo de análisis que vamos a realizar nosotros, para que vayas desmenuzando lo que te dirán en la entrevista. Los pasos para construir el análisis de dominios o de términos dominantes y términos incluidos. El término dominante o término primario en este caso es psicología. La relación semántica o conector es un paso para lograr. El término incluido o término secundario es el significado, en este caso es una decisión de carrera. Término dominante o término primario, otra vez psicología. El conector o relación semántica es un tipo de. Término incluido, término secundario, disciplina aplicada al área penal. Psicología clínica y forense. La relación semántica o conector son una razón para.
El término incluido, término secundario, entender por qué llegan las víctimas de violencia y por qué se delinque. Término dominante o término primario, violencia. Relación semántica o conector son la causa de. Término incluido, término secundario, trastornos de personalidad, trastornos antisociales y daños psicológicos, entre otros. Término dominante o término primario, peritaje. Relación semántica o conector es una manera de. Término incluido, término secundario, integrar carpetas de investigación. Descripción, significado. Término dominante o término primario, peritaje. Relación semántica o descriptor se usa para. Término incluido, término secundario, significado, testimonio, daño, estados emocionales, rasgos de conducta. Término dominante o término primario, peritaje, relación semántica o conector son parte de. Término incluido, término secundario, testimonios, testigos de prueba. Término dominante o término primario es lo que escuchamos, la palabra, importante. Relación semántica es el conector y el término incluido es la definición o el significado. Espero que con esta tabla te vaya quedando un poquito más claro. Los términos dominantes, ¿cuáles se utilizaron en la entrevista? Psicología y peritaje. ¿Son organizados? Sí. ¿Tienen ventajas? La psicología sí. ¿Tiene desventajas? El peritaje sí. ¿Tiene alcances? La psicología sí. ¿Tiene limitaciones? Tanto la psicología como los peritajes tienen limitaciones. ¿Y tienen fronteras? Es decir, ¿hay un ámbito de acción en el que ya no pueden continuar? Sí. Este es otro resumen, un cuadro que resume lo que nos estuvo diciendo el entrevistado. Y finalmente, terminaremos con un mapa conceptual. Nombre y a qué se dedica. Loreto Alejandra Asensio Mercado, perito en psicología forense. ¿Dónde trabaja? Auxiliar en el Centro de Justicia para las Mujeres como perito experto en violencia. Adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia. Términos primarios o términos dominantes que nos dijo o que utilizó: necropsia, victimologías, estado mental, hechos delicticios y peritaje. ¿Cuál fue el significado que le dio? A necropsia, pruebas psicológicas que se hacían a los fallecidos para saber el motivo de su deceso. Victimologías, nos dice que estudia a la víctima para saber su papel en el hecho delictivo. El estado mental nos dice que se debe conocer para dar el diagnóstico en los peritajes. Los hechos delicticios nos dice que son los hechos delictivos. El peritaje se encarga de analizar y observar evidencia psicológica para explicar en un ámbito legal. Finalmente, ¿qué saco de conclusión? Aquí está. La psicóloga Loreto demostró que es una persona muy capaz de realizar su trabajo, que ama lo que hace, ya que en repetidas veces hizo hincapié que es un trabajo que le encanta realizar a pesar de que es muy pesado. Que al momento de realizarlo, algunos de sus familiares se dieron cuenta de que su personalidad se volvió más fría, ya que en el ambiente que se encontraba se requería ser así, pero a pesar de eso es una persona muy capacitada, ya que el lugar donde labora es una pieza clave, tanto así que sus estudios han corrido por cuenta de dicha institución. Terminamos con este mapa conceptual: nombre, a qué se dedica, cargos, institución, términos dominantes, los que tenemos en azul, definiciones o términos secundarios, lo que tenemos en rosita, y el cuadro de la conclusión. ¿Qué sacamos de conclusión con esa entrevista? Este es solamente el proceso. Gracias por acompañarme en este proceso del análisis de la entrevista. Es solo la primera parte. Gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.